11 de octubre del 2024. Después de un año sin contenido oficial animado de Dragon Ball, se estrena la polémica y última saga original de Akira Toriyama, Dragon Ball Daima. Esta serie que me hizo saber el por qué amo Dragon Ball y a pesar de sus grandes fallas disfrutaba Super. Pero también me hizo saber el por qué odio cierta parte de la comunidad de Dragon Ball. Y fue un motivo por la cual dejé Dragon Ball a un lado, pero me estoy adelantando. Como saben, Daima terminó hace 3 meses, y aunque no tengo mucho tiempo que finalizó, tuve que verme otra vez la serie para tener una opinión más concreta. Bien, empecemos con algo positivo, la producción. Y podría decir con seguridad que esta es la serie de Dragon Ball mejor producida hasta ahora, incluyendo Z, GT y Dragon Ball clásico. Esta vez tuvimos a 2 directores, Aya Komaki y Yoshitaka Yashima. La primera es su primer trabajo relacionado a un proyecto de Dragon Ball, estando recientemente en One Piece Film Red como asistente del director, varios capítulos de One Piece junto al Opening 23, y en Daima trabajando en el storyboard del capítulo 13 y el capítulo 18, y como directora principal en el capítulo 1, 13 y 20, capítulos que si me lo preguntan son bellos visualmente. El segundo director es un veterano en la industria, que a pesar de sus direcciones cuestionables en capítulos de Dragon Ball Super, ayudó demasiado en su momento, siendo el director de animación en 19 capítulos, casi el 10% de Dragon Ball Super, esto mientras realizaba diferentes cargos en la franquicia, y su trabajo en Daima estuvo bastante bien, dirigiendo y haciendo el storyboard de varios capítulos, como también aportando animaciones propias. Podríamos decir que Daima estaba en buenas manos, quien desde el capítulo 1 los directores estuvieron al tanto de la serie, no como otro Super. Y también como diseño de personajes tenemos a Katsuyoshi Nakatsuru, otro veterano que trabajó junto a Tadayoshi Yamamuro por los 90, siendo el encargado de traer los diseños actuales de la serie, y también aportando animaciones propias. Y podría hablar sin parar de las personas que anteriormente trabajaron en Dragon Ball, aportando también sus animaciones en Daima. Se nota que Toei mejoró su planificación desde Dragon Ball Super, por ahí escuché que tomó 3 años realizar la serie, lo cual, si es verdad, la producción de Daima debió iniciar antes que el estreno de Super Hero. Hasta podría decir que decidieron suspender temporalmente One Piece para no afectar su producción, y así mandar a varios animadores de One Piece a trabajar en los capítulos finales de Daima, pero eso ya son teorías mías. Antes de hablar de la historia, en sí quiero dar una mención al ending y al opening. Al principio no me agradaron tanto, pero la verdad terminaron gustándome, más el opening que lo considero de los mejores de Dragon Ball. Ahora sí, empecemos fuerte, señalando uno de los mayores problemas del Dragon Ball actual, y es la falta de ideas. No me negarán al decir que Daima y GT comparten la misma trama inicial. Goku es transformado en niño y tiene que viajar afuera del planeta para conseguir las esferas del dragón, viajando con 3 personajes, centrándose gran parte en la aventura, que se copia de GT, que a su vez se copia del clásico Dragon Ball. Si bien las dos toman rumos diferentes, no es tal cual una copia. Es curioso cómo historias, personajes y transformaciones que jurábamos no volver a ver en la actualidad son parte del canon actual de Dragon Ball Daima, o creo. La verdad ya no se sabe qué es canon o no. Tanto Broly, la fase 4, Bardock, otra saga de Trunks del futuro así como Goku niño y otros conceptos ya existían en Dragon Ball. Y pensarán que no me gusta el hecho de canonizar entre comillas a personajes o conceptos antes mencionados de Dragon Ball, pero todo lo contrario. No saben cómo me gustaría que hicieran una saga de los dragones malignos, o que reciclen villanos como Janemba o Baby, pero una cosa es que intentes traer las ideas del pasado intentando igualar o mejorar el producto original, como por ejemplo estaría Broly, y una cosa diferente es traerlo sin una idea en mente, y solo por capricho de los fans, o para promocionar o vender la serie. Aquí dejo el Super Saiyajin 4 de Daima, que hablaré de él en un momento, y a los personajes convirtiéndose en niños. Mientras transcurrían los capítulos, me iba cuestionando el por qué Akira decidió hacer a todos niños, y solo se me había ocurrido el hecho de volver a los orígenes clásicos de Dragon Ball. Para eso volvamos al pasado, recordando lo que hace grande y se disfruta del primer Dragon Ball, ver el desarrollo de Goku, esto mientras conoce personajes y conceptos nuevos, el hecho de convivir con sus amigos, dejando de un lado la historia para simplemente disfrutar de la aventura. Y aunque hay peleas, estas no eran tanto el enfoque principal de la serie.
pero hoy en día son elementos que se pueden decir que siguen en Dragon Ball, pero que se estaban perdiendo poco a poco, y es una idea que GT intentó traer de vuelta, pero fracasó. Supongo que esta vez sería algo diferente, por la intervención de Akira, intentando corregir los errores del pasado, y aunque se notó el esfuerzo al introducir nuevamente el báculo sagrado, y un nuevo mundo para explorar, casi logrando volver a transmitir lo que fue los inicios de Dragon Ball, aún con todo esto, el concepto no funciona del todo. Es una idea que intenta salirse del molde que tiene las anteriores sagas, pero que también limita el mismo ritmo que la historia tenía. Ver a Goku comportarse como un niño, tomando en cuenta que antes era un adulto, es un poco raro. Hay subtramas innecesarias que no llevan a nada y solo roban tiempo, así como las peleas innecesarias, que cada 2 capítulos la nave tenga que descomponerse, y respecto a la aventura, no se me hizo malo, es una idea que refuerza el hecho de que en Dragon Ball no son solo peleas, es algo que me agradaba del Dragon Ball clásico y que se había perdido con el paso de los años, y aunque me agrade, tengo que admitir que en Dragon Ball luego tenía un propósito el separarse de la historia, ya que al desviarse de la historia hacía que se derivara en otra desviación, que a su vez ayudaría o sería importante en sagas posteriores, algunas veces, pero en Daima no está presente dicha continuación, haciendo que algunos capítulos no importe lo que estás viendo, sumándole el hecho de que la gente viene de sagas centradas más en la acción, hacen que Daima sea un cambio bastante notorio, y también hace que sea un retroceso a lo que vimos antes. Si se dan cuenta, son críticas que GT también tenía en su momento, y aunque no me agrade dicho concepto, tengo que admitir que esta vez no se notó un cambio abismal como en GT. Como dije, nuevamente nos situamos después de la saga de Buu, antes de los acontecimientos de la batalla de los dioses, una decisión bastante cuestionable, pero personalmente me agradó. Así la escala de poder no se elevaría tanto al solo tener como máximo la fase 3, dándonos un primer capítulo que logró captar mi interés por seguir la serie, más aún cuando nos dan remasterizaciones a los mejores momentos de la saga de Buu, y como es mi saga favorita de Dragon Ball, yo más que feliz. En sí los primeros capítulos son lentos, pero no dejan de ser interesantes, mostrándonos a personajes nuevos, una trama muy similar a Dragon Ball, el lore de varios personajes y sus orígenes, y la visita de un nuevo mundo. Así inicia Dragon Ball Daima. En los primeros 2 capítulos logran introducir una historia, datos y villanos interesantes, aunque cambian mucho el lore que ya teníamos de Super. Del capítulo 3 al 7, la verdad no pasa nada muy relevante, como les dije solamente es Goku y sus amigos explorando, pero como también les dije, puede que a algunas personas les moleste el no seguir la trama, o no tener peleas interesantes, pero personalmente me agradaron estos capítulos, y ya les mencioné los puntos malos de estos. Del capítulo 8 al 12, comenzamos con los combates interesantes, que admito ya se habían tardado un poco. Seguimos la subtrama de Piccolo, Bulma y Vegeta, no muy interesante la verdad. Tenemos el plan de Arinzu con la creación de un nuevo Buu, ok, promete. Por cierto, no suelta más lore de la existencia de los Kaioshin y los 5 árboles, los Namekianos, los demonios y el verdadero origen de Majin Buu y su creador, así como la existencia de los universos, mientras tenemos peleas simultáneas y emocionantes, junto con las transformaciones que siempre queríamos ver. Y esperen, son estos capítulos los que más me gustaron de Daima. Me impresionó como una serie que no esperaba nada terminara siguiendo los capítulos semana a semana, con expectativas de lo que sucederá o mostrarán en los siguientes capítulos. Hasta el capítulo 13. Este capítulo se podría considerar uno de relleno, y aunque el capítulo sea visualmente bueno, solo salvo este apartado. Veníamos de un capítulo interesante de Vegeta convirtiéndose en Super Saiyajin fase 3 y dándonos información sobre el lore importante, para que de la nada nos quieran meter un capítulo que intenta imitar el episodio de los gigantes de GT. Pero es que ahí el motivo de ir a ese mundo era por conseguir la esfera del dragón. Aquí solo existe por el simple hecho de estrellarse la nave, y yo pensaba que Neva, al tenerles miedo a los gigantes, nos mostraría el porqué de su temor a ellos, o que ocuparían a los gigantes, o un concepto que se vio en este mundo después, pero tampoco. Aún así es un capítulo de relleno, que además del ritmo, no afecta mucho a la historia. Solo espero que después no estén acelerando las cosas, ¿verdad? Capítulo 14 en adelante. ¿Saben? El hecho de no indagar en los capítulos anteriores a estos es porque estaban bien. Claro que teníamos peleas que podíamos omitir y había algunas subtramas innecesarias, pero no era nada grave.
cosa que los episodios 14, 15 y 16 fallan al no tener nada interesante que mostrar. El capítulo 14 llegando al tercer mundo, el 15 peleando con personajes randoms y un poco de lore de Dabura, de lejos el peor capítulo de Daima, y el capítulo 16, otro capítulo con peleas innecesarias y conflictos decepcionantes. Estos tres capítulos fueron un bajón de calidad a lo que Daima nos presentaba, y creo afirmar, fueron los capítulos que quitaron gran parte de mi interés por Daima. De los capítulos 17 al 20 los noto poco apresurados, para lo importantes que son. Dejaron de un lado la traición de Glorio y el por qué le es leal a Arinzu. No se mostró ningún flashback ni nada, solo se mostró una simple mención. Un final donde todos vuelven a la normalidad, pero solo nos muestran imágenes de que todos están bien, cuando en el final de Super, aunque también apresurado, logramos ver a los guerreros Z y a los demás universos estando bien. No tuvimos más información de quién es Goma, o el porqué de Gesu y Arinzu se quedaron en el reino demoníaco, y el por qué estos dos querían gobernar. Dios, un poco de desarrollo a ellos tres no les habría sentado mal. Y el más evidente, el Super Saiyajin 4. De pasar a ser de las mejores transformaciones de la franquicia a un sinsentido. Y es que ¿por qué me vas a traer la fase 4 sin ningún planteamiento? Y el hecho de que Goku ya sabía usar esta transformación no es que sea buena explicación, ¿sabes? La fase 3 de Vegeta funciona porque se podía intuir que ya estaba al nivel de Goku, además que era una transformación que ya existía. En cambio la fase 4 ni se molestaron en traer algo que iguale o supere a la versión de GT, ya ni eso, no dieron explicación alguna de su cola. ¿Cómo salió de ahí? Nadie le dio un nombre hasta el final de Daima o las filtraciones, y se nota que solo lo trajeron para hacer feliz a los fans y vender figuras. Si te parece bien la transformación, está bien, ¿quién soy yo para hacerte cambiar de opinión? Sin embargo, viendo de una serie que se tomaba el tiempo de mostrar su mundo, a los personajes y transformaciones, es una lástima lo mal ejecutado que está la fase 4 de Daima. Del clímax me pareció lo más Dragon Ball actual, todos contra un personaje muy fuerte. Para ser honesto no me pareció gran cosa, esta es la cuarta vez que toman este concepto, y sé que es lo típico de Dragon Ball, que todos se enfrenten contra el villano final, pero de estas 4 veces, solo una sobresale y es la de Broly, no solo por la animación, que sí es un gran punto a considerar, sino porque nos interesa el personaje de Broly, y es un personaje que le dieron una historia y origen interesante. La de Jiren se salva por los momentos y peleas épicas que tuvimos, pero estas dos últimas solo son peleas y ya. No les miento al decir que estos tres no tienen historias. Es más, ni una historia es necesaria para que el personaje caiga bien. Ahí tenemos a Cell y Majin Buu, ya del final hablaré después. Primero quiero destacar un punto importante que tiene Daima. Hoy presentamos el lore. Algo que odio de Super, ya empezamos bien, es que en sí casi todos los acontecimientos que pasan son improvisados. Casi no tenían tiempo para pensar en una historia sólida, porque al estar pensando en un final para tu saga, otra venía en camino. Esto hizo que varios acontecimientos se hayan creado casi de la nada. En Daima se nota una mejora en algunos acontecimientos ocurridos. Ejemplos tenemos la mención de Arinzu, que estuvo en la Tierra, para posteriormente mostrarnos lo que estuvo haciendo ahí. O cuando Neva menciona que quién sabe Namekiano, y tenemos un acercamiento a Glorio. Hablando ahora sí de lore, no solo se animaron en profundizar el mundo demoníaco, sino que también indagaron más en el lore de la saga de Buu y su creador original, información sobre Dabura y su reinado, así como la raza Glin y Majin, el verdadero nombre de los supremos Kaioshin y el padre de Picoro, el origen del supremo Kaiosama y cómo nacen la raza de los Kaioshin. A su vez que nos dejan la teoría de que al nacer de una planta, estos solo se alimentan de líquidos como Picoro. Como cada quien tiene su magia especial, Glorio controlando la electricidad, Pansy la gravedad y posiblemente la magia de Dabura era convertir a todos en piedra. Esto sumado a la gran información que nos dan en el capítulo 10, hacen que a primera vista uno vea a Daima como un producto bien estructurado, cosa que estoy de acuerdo con lo anteriormente dicho, y a su vez no lo estoy, porque al crear nuevos conceptos o trabajar en los antiguos, se reescriben y se crean incoherencias, y la serie no se salva de estos errores, aunque en sí Dragon Ball ya está bastante roto. Ya hay tantas incoherencias que cuando cambian un concepto, es como decir: Oh shit, here we go again.
aunque tengo que admitir que estos cambios no me molestan tanto. Siento que Daima está más enfocado a rescatar y complementar su historia y personajes del pasado, que al crear una historia desde cero, o a intentar reescribir momentos importantes. Como dije, esta conexión y lore era muy difícil de tener en Super, debido a la poca planificación de su historia. Omitiendo las dos primeras sagas que se basaron en las películas, las demás sagas siguen una historia lineal, y pocas veces se basan en un acontecimiento anterior a Super para crear su historia, o darnos información interesante, y cuando lo hacen tienden a complicar más la historia, o básicamente arruinan un concepto ya establecido anteriormente. Aún así, no todo enfocado en el lore es bueno en Daima, ya que te añaden y modifican información que luego no saben explotar. Por ejemplo, ¿de qué me sirve que menciones el verdadero origen de Majin Buu o el nombre real de Picoro Daimaku si no vas a mostrar nada más de ellos? Es triste como no aprovecharon este lore para darnos un flashback como en la saga de Majin Buu, pero a mayor escala. Aunque sé que tendrían muchas incoherencias con la historia principal, la verdad prefería esto a un capítulo de relleno. Y saber que desperdiciaron esta oportunidad y probablemente nunca tengan la oportunidad de contarnos más del mundo demoníaco es decepcionante al final. De igual manera, esto me pasó con los personajes principales. En su mayor parte fueron desperdiciados o tenían más potencial para dar. Dando un repaso del mejor al peor, a mi parecer fueron Majin Q y Majin Duu una buena implementación a la historia, aunque admito que debieron ser los enemigos a derrotar junto con Arinzu, pero acabaron siendo un dúo agradable de ver y me dejó con ganas de volver a verlos en un futuro. Seguido de Glorio, que fue el personaje que más potencial tenía. No obstante, siento que no fue muy aprovechado el tema de su traición, su pasado y su relación con los personajes principales. Aún así hay ciertos momentos que hicieron que le ganara cierto aprecio a Glorio. Continuando con Eva, un Namekiano que aunque para mal o para bien, aportó su ayuda a los personajes principales, ayudó a ampliar más el lore que teníamos y nos regaló esta joyita. ¡Dragon Ball da! ¡Tsukamoji! ¡Dragon Ball! Claro que me hubiese gustado que contaran más sobre los Namekianos, pero eso ya solo es un capricho mío. Dejando de un lado los nuevos personajes, Vegeta simplemente hizo lo mismo que siempre. Aparece, demuestra por qué es de los mejores personajes de Dragon Ball y se va épicamente. Creo que no tengo quejas ni algo relevante que comentar, siendo el más neutral de la serie. Con la doctora Arinzu tenía más expectativas, ya que se presentó como un personaje misterioso que movería la trama principal a su antojo, pero siento que no sabían qué hacer con ella al final de la serie, que acabó estancándose en simplemente ser un personaje de apoyo para los protagonistas. Lástima, ya que podía ser mejor villano a lo que fue Gomag. Con los personajes de aquí en adelante son más cosas negativas que positivas, empezando con Goku, quien se comporta maduro en su versión adulta y un niño en su versión infantil. Al menos en Dragon Ball GT teníamos momentos donde se podía ver la seriedad de Goku, recordando al Goku de Z. Mínimo al estar en forma de niño, los chistes son más digeribles que en su versión adulta de Super. Hablando ahora de Shin, empezó bien, viajando al mundo demoníaco, siendo relevante en cierta manera, peleando cuando la situación lo necesita y cuestionándose los métodos de Glorio, recordando un poco al Kaioshin de la saga de Buu, al terminar siendo un personaje que al final hace nada. Seguido de Bulma y Pansy, dos personajes que cumplen el mismo rol, siendo las que arreglan la nave cuando se descompone. Hasta Pansy hace un radar del dragón. Aún con esto, cada una se desenvuelve a su manera, pero cuando los grupos se juntan, siento que una de las dos sale sobrando. El solo chiste. Con Gomag empezó siendo un Pilaf 2.0 y se convirtió en un Jiren 2.0. Yo pensaba que solo sería un impedimento antes de llegar a enfrentarnos al verdadero conflicto. No diría que me decepcionó, ya que nunca esperé nada de él. Volteando ahora con Degesu, uno al principio puede intuir que controlaba a Gomag, persuadiéndolo y tomando el control sin que el otro se diera cuenta. Luego lo ves suplicando por cualquier equivocación y dices: ah, solo es un cobarde. Pero ¡oh, sorpresa! Traicionó a Gomag sin ninguna razón aparente. Ahora se viene lo... oh, no, espera. Ya lo derrotaron. Y por último Picoro.
Si les soy sincero, no sé qué hace en la serie. El personaje, aparte de vencer a Degesu, entre comillas, no tiene relevancia. Entiendo que lo quieran meter por el personaje de Neva, pero casi no vimos nada de los Namekianos en el reino demoníaco. Interesante hubiese sido tener un flashback sobre Piccolo Daimaku, cómo se originó su odio y cómo terminó en la tierra. Mínimo a ti si te incluyeron. Por cierto, ¿por qué Dende se hizo bebé si tiene la misma edad que Gohan? ¿O acaso Gohan se volvió un bebé? Mejor no me cuestiono eso. Mejor hablemos de lo que la comunidad, aparte de romper internet supuestamente cada semana, debatía en la emisión de Daima. ¿Es canon o no? Aunque no hay un comunicado oficial, si me lo preguntan estoy a favor de lo que menciona la comunidad. Daima es canon, pero es una historia aparte de Dragon Ball, y aunque se basan en los cimientos de Super, como la existencia de los 12 universos, los demás supremos Kaiosamas, es cuestionable el por qué Akira decidió separar a Daima de la historia principal. Esto sin verdad estamos hablando de dos líneas diferentes, y aunque se intenta encajar Daima en Super, están las incoherencias del Super Saiyajin 4, la fase 3 de Vegeta, la separación de Kibito Shin y la existencia de los demás universos. Espero y Daima sea otra línea temporal. Así dejarán a Toyotaro, mientras que ellos se enfocan en hacer su propia historia. Ya si uno fracasa, tendrán la otra línea temporal para seguir explotando Dragon Ball. No sé a dónde se dirigirá la serie de aquí en adelante. Esperemos si Dragon Ball está en buenas manos después del fallecimiento de Akira. Ya van a pasar 3 meses desde que concluyó Daima, y aunque en su emisión las críticas eran más positivas, hoy en día está siendo criticada y casi odiada. Claro que la opinión es subjetiva, y cada quien puede gustarle o no un producto bueno, malo o mediocre. Yo ya intenté dar mi opinión de la serie, intentando argumentar y añadiendo otro punto de vista diferente a lo que escuché mientras hacía este video. Claro, siempre manteniéndome con la idea principal de lo que pensaba originalmente, pero también intentando ser lo más neutral posible. El final me dejó con una sensación agridulce. Muchos odiaron el remate final, pero yo lo sentí 100% humor de Toriyama, y siendo honesto, me dejó con ganas de ver más de este universo separado de Dragon Ball Super, pero no puedo ignorar el cómo arruinaron conceptos nuevos y antiguos porque sí. En mi perspectiva, Daima fue una serie que no fue lo que pudo ser. Hola, ¿qué tal? Perdonen si me tardé en subir videos, me tuve que mudar más de una vez este año, y eso atrasó demasiado los videos que estaba haciendo. Lo bueno es que ya estoy de regreso, otra vez. Para el siguiente viernes tendrán el video de los mejores capítulos del 2024, que debió salir en febrero, pero mejor subirlo ahora que nunca. Seguido de la remasterización del video de One Piece, que me lo eliminaron por copyright, y ya si me lo van a poner en amarillo, pues mejor les comparto la versión original. Ah, y ahorita están en producción 3 videos, así que no se preocupen, ya tienen contenido a futuro. Así que sin más que decir, me regreso a la vida adulta y nos vemos hasta el siguiente video. Bye.